¿Cómo será la economía mundial en 2026? Si estás esperando un año de fuegos artificiales de un crecimiento espectacular, o por el contrario, temes un colapso inminente, déjame decirte algo. La realidad será mucho más sutil. No estamos hablando de un año excepcional, pero tampoco de una gran crisis. Estamos ante un mundo que avanza, sí, pero con el freno de mano puesto. Un mundo que sigue creciendo, pero a un ritmo mucho más lento que en décadas anteriores y enfrentando riesgos que son cada vez más complejos y difíciles de gestionar. Cuando miramos las grandes proyecciones internacionales, todas apuntan en una misma dirección: un crecimiento moderado para la economía mundial en 2026. No veremos una recesión global generalizada, pero tampoco ese impulso fuerte y sincronizado que todos deseamos. La cifra mágica ronda el 3%. Y aunque suena positivo, y lo es, está por debajo del promedio histórico que teníamos antes de la pandemia. Esto nos lanza un mensaje muy claro. La economía global no está estancada, pero ha perdido bastante dinamismo. Lo más interesante es que este crecimiento no será igual para todos. Las diferencias entre regiones serán abismales. Estados Unidos, por ejemplo, probablemente seguirá mostrando una economía relativamente sólida. Su fortaleza viene del consumo interno y de un mercado laboral que, aunque se ha ajustado un poco, sigue siendo resistente. Sin embargo, su crecimiento será más suave que en años anteriores, en parte por el efecto acumulado de las tasas de interés más altas y por una política fiscal que ya no tiene tanto margen para gastar. Ahora, crucemos el Atlántico. En Europa, la historia es diferente. La zona euro sigue arrastrando problemas estructurales que no son nuevos. Baja productividad, una población que envejece rápidamente y una industria que sufre por los altos costos de la energía. Aunque se espera una ligera mejora, el crecimiento seguirá siendo lento, frágil y muy vulnerable a cualquier golpe que venga de fuera. Y claro, no podemos hablar de economía global sin mencionar a China. Durante años fue el motor imparable del mundo. Ahora, ese motor sigue funcionando, pero a menos revoluciones. China está en medio de una transformación profunda, intentando pasar de un modelo basado en la construcción y la inversión masiva a uno que se apoye más en el consumo interno y los servicios. Este cambio es complicado y naturalmente causa una desaceleración, pero a largo plazo podría darle al país una base económica mucho más estable. ¿Y qué pasa con los mercados emergentes? En conjunto, seguirán siendo una pieza clave del crecimiento mundial. Pero aquí también habrá ganadores y perdedores. Aquellos países con estabilidad, con la inflación bajo control y con acceso a financiamiento tendrán un camino mucho más fácil. En cambio, los que arrastran deudas enormes o dependen demasiado de la venta de materias primas lo tendrán bastante más complicado. Un elemento fundamental para entender el 2026 es la inflación. Después de años de subidas de precios que nos volvieron locos a todos, parece que las economías más grandes han logrado calmar un poco las cosas. Esto no significa que la inflación haya desaparecido del mapa, pero al menos ya no es esa amenaza inmediata que nos quitaba el sueño. En este escenario, es posible que los bancos centrales empiecen a ser un poco menos estrictos, bajando quizás las tasas de interés. Esto sería un respiro para las empresas y para cualquiera que quiera pedir un crédito. Pero ojo, este equilibrio es muy frágil. Si la inflación vuelve a subir de repente, los bancos centrales tendrán las manos atadas. Saben que un movimiento en falso podría reactivar tensiones financieras o provocar una desaceleración mucho más brusca de lo que nadie quiere. Ahora, más allá de las cifras de crecimiento, hablemos de los verdaderos fantasmas que recorren la economía global en 2026. Los riesgos son muchos y están todos conectados entre sí. Uno de los más grandes es la fragmentación del comercio, las tensiones entre países, las nuevas barreras y aranceles, y esa idea de reorganizar las cadenas de suministro para traer la producción más cerca de casa están haciendo que el comercio mundial sea menos eficiente. ¿Y eso qué significa para ti y para mí? Productos más caros, menos inversión y un freno al crecimiento potencial de todos. A esto hay que sumarle un tablero geopolítico cada vez más complicado. Conflictos en diferentes partes del mundo, rivalidades entre las grandes potencias y el uso de la economía como un arma de guerra generan una incertidumbre constante. Y la incertidumbre, en economía, es veneno puro. Paraliza las decisiones, retrasa las inversiones y destruye la confianza.
Otro riesgo enorme es la deuda. Tanto los gobiernos como las empresas y las familias están muy endeudados. Muchos países llegan a 2026 con sus finanzas públicas al límite. Esto significa que si llega una nueva crisis, no tendrán la misma capacidad para responder con ayudas y estímulos como lo hicieron en el pasado. La deuda no es mala por sí misma, pero se convierte en un problema gigante cuando te impide actuar en el momento en que más lo necesitas. Y no nos olvidemos de los desafíos a largo plazo. El envejecimiento de la población en Europa, Japón y otras economías desarrolladas significa menos gente trabajando y más presión sobre los sistemas de pensiones. Al mismo tiempo, la productividad, que es la capacidad de producir más con los mismos recursos, no está creciendo lo suficiente como para compensar este efecto. Pero no todo es oscuro. A pesar de este panorama lleno de retos, también hay luces de esperanza. La tecnología, y aquí hablo especialmente de la inteligencia artificial y la automatización, tiene un potencial increíble para mejorar la productividad en casi todos los sectores. Si logramos integrar bien estas innovaciones, podrían convertirse en un motor de crecimiento espectacular en los próximos años. La transición energética es otro factor clave. Las inversiones masivas en energías renovables, en infraestructura verde y en eficiencia energética no solo son una respuesta a la crisis climática, también están generando empleo, impulsando la innovación y abriendo nuevas oportunidades de negocio. Para muchos países, esta será una de las principales fuentes de inversión y crecimiento. Además, el mercado laboral, aunque con algunas tensiones, parece que se mantendrá relativamente fuerte. Y mientras la gente tenga trabajo, el consumo se sostiene, evitando que la economía caiga en picado. Eso sí, la calidad de ese empleo y la creciente desigualdad seguirán siendo temas de debate muy importantes. Entonces, ¿cómo podemos resumir el escenario económico para 2026? Yo lo definiría con dos palabras: estable pero vulnerable. No estamos al borde de un colapso, pero tampoco estamos en una fiesta de crecimiento desbordado. La economía crecerá, sí, pero su ritmo dependerá cada vez más de decisiones políticas inteligentes, de mantener la estabilidad financiera y de nuestra capacidad para adaptarnos a un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. La gran pregunta para 2026 no es si la economía mundial crecerá, sino cómo lo hará y, sobre todo, quiénes se beneficiarán de ese crecimiento. En un mundo más dividido, más endeudado y más incierto, entender estas dinámicas es fundamental. El futuro económico no se va a definir en una gran crisis que todos veamos venir, sino en la suma de miles de pequeñas decisiones, de tensiones que se van acumulando y de transformaciones silenciosas que ya están ahora mismo redibujando el mapa de la economía mundial. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha parecido interesante y quieres seguir entendiendo las claves de nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.